Lo más importante es que además es la figura en ascenso en el mundo parlamentario, que es raro que dejen figurar a alguien. Pero la verdad es que hace un año prácticamente nadie conocía a Esther Muñoz, fuera de los que estamos en el meollo político, y ahora ya es una figura. Doña Esther, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿y cómo lleva? ¿Le dejan pasar en la peluquería? ¿Le dan en los restaurantes? ¿Le ofrecen mesa? No, de momento no, y yo quiero seguir siendo una persona normal, o sea que encantada. No, normal no puede ser siendo política. Será buena o mala, pero normal, eso es difícil. Bueno, ¿cómo valora los 3 tiempos, digamos, en que se produjo ayer este fenómeno? Primero, el anuncio súbito, nadie esperaba el adelanto de la sentencia, debo decir que me pareció muy bien, porque además la condena es lo que se adelantaba. Luego, cómo lo vivieron en un primer momento el gobierno, y luego ya cómo después de los vaos del digestivo, el orujo y tal, por la tarde ya salieron como fieras junto con la televisión golpista de todas horas. ¿Cómo lo ve usted y cómo lo ve el partido? Bueno, yo creo que los españoles pueden estar tranquilos porque a día de hoy España sigue siendo un Estado de Derecho en el que no hay nadie por encima de la ley, se llame como se llame. Y tenemos un poder judicial independiente que no atiende ni a las presiones del gobierno ni de Pedro Sánchez. Yo creo que esto es una importante y es una garantía para todos los españoles saber que la ley sigue imperando en nuestro país, ¿no? A pesar de tener un gobierno que lucha contra la ley denodadamente, ¿no? Por otro lado, yo creo que hay mucha preocupación viendo la reacción, era esperada. Hemos visto el relato que ha construido el gobierno y todos sus satélites mediáticos, ¿no? Ya dictando sentencia antes de que los jueces fallasen y abriendo el camino a atacar al Poder Judicial, a atacar al Tribunal Supremo por esa previsible sentencia. Ellos creían que borrando todos los datos del fiscal general del Estado y mandando a 3 periodistas a decir que ellos sabían que era inocente, pues que estaba todo cerrado. Claro, se han sorprendido cuando se han dado cuenta que un procedimiento judicial no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ahora estamos viendo pues a ministros del Gobierno de España atacando y acusando a jueces de prevaricación, como hacía ayer Óscar López, ¿no? Por la mañana decía que se mordía la lengua y por la noche decía que se la había mordido y era veneno, ¿no? Que es francamente preocupante. Y lo más preocupante de ayer probablemente fue ver a un Sánchez iracundo en ese acto en el Congreso en el que iban a presentar la serie o la película, no sé lo que es, de Un Instante, ¿no? En el que hablaba de la soberanía popular. España no tiene soberanía popular. Y lo más grave era enfrentar a la soberanía, a la democracia, frente a la ley, como si fuese un dilema. Esto es gravísimo, ¿no? Y Sánchez, con esa cara iracunda que tenía, como alguien había usado a llevarle la contraria el Tribunal Supremo, y vemos a todos sus satélites mediáticos, Televisión Española, profundamente, y muchos otros periodistas, hablando de golpismo judicial. Es gravísimo. A mí me parece gravísimo. Yo muchas veces uno ha tenido la impresión de que el PP, sobre todo aún no había llegado usted a titular en el PP, pero es la época González Pons, en que, bueno, al final el PNV, bueno, al final Convergencia, bueno, al final Junts, el Partido Popular ha comprado siempre la misma mercancía podrida de los que facilitan el golpe, porque son golpistas, el golpismo catalán y el golpismo vasco. Porque el PNV ha estado siempre en el golpe con la ETA. Eso es un territorio que ya muchos dan por perdido y con no ir a comer cocochas, o el que quiera ir, pues que vaya. Pero en fin, el futuro para un partido de gobierno, como siempre quiere ser el Partido Popular, lo de ayer dibujó una situación terrible, porque no tiene una oposición a un gobierno de derechas, PP, Vox, etcétera. No, tiene una alternativa de régimen. Es decir, esto no es una oposición democrática, es una alternativa revolucionaria. Y en el PP hay gente que lo ve, sobre todo bueno, la generación suya, más joven, que lo está viendo. Y hay gente mayor que no le cabe en la cabeza, hombre, ¿cómo va a pasar? Pero no lo veis que está pasando. ¿Usted no cree que en el Partido Popular cuesta admitir que la izquierda es tan mala como venía en los libros? Es decir, que realmente hemos vuelto al 34, al 36, al largo caballero, al odio a la derecha contra la que vale todo. Todo es absolutamente todo. Y muchas veces, no en la parte, por ejemplo, cuando habla Cayetana, cuando habla usted, pues sí está claro que hay una generación que ya no traga. Pero subes, digamos, en edad, subes un escalón, y tú ves que les cuesta admitir una realidad tan molesta. Yo creo que cuesta admitir que ya no hay un partido socialdemócrata en España como debería haber o como es homologable a otras democracias europeas.
Y entiendo que generaciones anteriores a la mía están luchando pues, por un país en convivencia, por un país en el que pudiera haber pactos de Estado. Dentro de la normalidad les cuesta ver esa realidad. Ahora, a la fuerza ahorcan, dice, ¿no? Es decir, los hechos son incontrovertibles y es evidente que el Partido Popular jamás ha tenido oposición a un gobierno como el que tenemos. Nunca ningún partido ha tenido oposición a un gobierno que está en contra de la ley, que está en contra de la independencia del Poder Judicial, que se salta al Estado de Derecho y que está dispuesto a saltarse cualquier límite con tal de mantenerse en el poder. Que está dispuesto a reventar la convivencia de los españoles para ponerse este poder. Y yo creo que eso es una realidad que desde luego el Partido Popular tenemos muy todos. Bueno, alguien, un rival parlamentario, le ha metido a usted ahí un Pegasus, o por lo menos un Molestus, entonces suena como si estuviera no creyendo demasiado lo que dice, le han metido ahí un ruido. Una última cuestión a propósito de esto. Hace 50 años muere Franco, he leído, Marruecos lanza la población civil. Como que la población civil. Era el ejército disfrazado de civil. Si bajo las chilabas llevaba unas botas de reglamento. Bueno, realmente los satélites mediáticos de la trola es ridículo. Pero, ¿cómo es que España ha entregado el Sahara unos días después de que le roban el móvil a Begoña? Y ahora sabemos que estaban ya Cerdán y toda la banda del Peugeot, estaba ya entera en Marruecos. ¿Tiene el PP alguna idea? En el caso de que haya alguien encargado de lo de justicia, que tradicionalmente se quejaba Esperanza Aguirre de que no había a quien llamar, pero esto es una cosa muy complicada cuando la flotilla de Gaza, Barbie Gaza y tal, parecía que Israel iba a dar Pegasus. Es un lío lo que hay con Francia, es un lío judicial. ¿Tiene usted alguna noción o tiene alguna noticia de que se vaya a mover eso en los tribunales franceses? Porque lo cierto es que hemos entregado el Sahara, mejor dicho, Sánchez ha entregado el Sahara llamándose a sí mismo España, y lo único que vemos es que los negocios de esta banda y de este gobierno en Marruecos son absolutamente alucinantes. En este caso iban a recoger coimas nada menos que de un puerto nuevo, superpuerto en Marruecos. ¿Sabe algo el Partido Popular al respecto? Bueno, yo lo desconozco, no llevo los temas de justicia. Lo que sí que queda claro es que Pedro Sánchez supedita todo a sus propios intereses. Un día se pone la bandera del Sáhara para defender los derechos de los saharauis y al día siguiente las vende por intereses particulares o por intereses empresariales, como estamos viendo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso es evidente. Hasta sus propios socios le dicen que qué está pasando con el Sáhara, ¿no? Porque ha cambiado su posición sin dar ninguna explicación. No ha dado ninguna explicación en el Parlamento. Hemos hecho multitud de preguntas, no contestan, no quiere contestar sobre este tema. Y él utiliza las cuestiones internacionales como mero interés particular y para defenderse de cuestiones internas. Lo hemos visto con Gaza y lo hemos visto con el Sáhara. Ese es Pedro Sánchez, un oportunista y un farsante. Yo creo que ha quedado evidenciado para todos los españoles. Vamos a ver, porque los que están con él están dispuestos a lo que sea para que no haya alternancia democrática, que es el meollo de la cuestión. Pero en fin, ojalá. Bueno, si no volvemos a hablar, felices Pascuas, doña Esther. Feliz Navidad. Muchas gracias.